A continuación, los invitamos a escuchar el programa Sai Baba Rosario, donde compartiremos vida, obra y mensaje de Sai Baba, con lecturas, música, invitados, testimonios y comentarios. Muy buenas noches, estamos en el programa Sai Baba Rosario. Para comunicarse con el centro Sai Baba de la ciudad de Rosario, pueden dirigirse a su sede en calle Pasco 1674. Nuestro teléfono es el 482-4597. Nuestra propia página web www.saibabarosario.com.ar. Allí encontrarán todas nuestras actividades. Hay decenas de páginas sugeridas con variada y muy buena información sobre Sai Baba. Y también están todos nuestros programas radiales para que puedan volverse a escuchar o bien descargarse en MP3 para escucharlo cada uno luego a su tiempo y modo. El programa del día de hoy va a estar entero dedicado al libro El Yoga Vasista. Vamos a hacer una introducción leyendo párrafos del mismo. Recordemos que este libro fue recomendado y obsequiado por Sai Baba a un devoto argentino, a Pablo Parodi. En una entrevista, Pablo le pidió a Sai Baba iluminación, le pedía advaita, le pedía sabiduría, conocimiento. Y bueno, Sai Baba le obsequió este libro, El Yoga Vasista. Es el libro de cabecera durante cientos y cientos y cientos de años de los yogis cuando van a meditar al Himalaya. Tiene 700 páginas, es pura sabiduría, es un libro muy muy importante. Todos aquellos que estamos en un camino espiritual deberíamos leerlo, es muy muy interesante, tiene muchísima información. Personalmente considero que tanto el Bhagavad Gita como el Yoga Vasista son dos libros que aquellos que nos consideramos que estamos en un camino espiritual no podemos dejar de leerlo. A este libro también se lo conoce con el nombre de Maha Ramayana. El Ramayana es la historia de Rama, del avatar Rama, narrada por el sabio Valmiki. Y a este libro, al Yoga Vasista, se lo conoce como el Maha Ramayana. Más grande, Maha de grande. Y Ramayana, dijimos, la historia narrada sobre la iluminación del avatar Rama. Tiene 32.000 versos, es un libro bastante grande. Nosotros se lo podemos mandar por mail a aquellos que les interese. Nos lo piden por mail a saibabarosario@gmail.com. No Hotmail, sino Gmail o Gmail. O ingresan en nuestra página web www.saibabarosario.com.ar. Allí están los formularios de contacto, nos mandan un mail y nosotros en archivo adjunto le mandamos el libro que hoy vamos a empezar a leer algunos párrafos. En la página 17 del mismo dice lo siguiente: en todo caso, la importancia que Occidente concede a la datación cronológica y autoría personal de las obras filosóficas no es compartida en modo alguno por Oriente. Lo verdaderamente importante para el lector oriental es la obra y no el autor, escuela o siglo en los que se inscribe. El mismo Yoga Vasista, en su sexta parte, dice: lo verdaderamente importante es la verdad que proclama esta escritura y no el que la ha declarado o compuesto. Esto es importante empezar a tener en cuenta. Para cuando uno quiere datarlo cronológicamente, hay muchas teorías sobre si tiene miles de años, cientos, y acá este libro ya nos está diciendo que lo importante no es cuándo ni quién lo escribió, sino el contenido y la sabiduría del mismo. Esta escritura está compuesta por 32.000 versos, llamados grantas. Se divide en 6 partes o tratados. La primera sección se titula Tratado del Desapego y nos aclara la verdadera naturaleza de la vida en este mundo. Consta de 1.500 versos y si la estudiamos con atención, purifica nuestro corazón y lo inunda de dulzura. Esto que estoy leyendo está en la página 53 del mismo libro. La segunda sección
titulada Tratado del comportamiento del buscador de la liberación, consta de 1000 versos y describe el talante del verdadero buscador. Después viene el Tratado de la Creación, que consta de 7000 versos. En ella podemos encontrar muchas historias sugestivas que nos ayudarán a comprender la decisiva verdad de que el universo nunca ha sido realmente creado, aunque parece existir a causa de las falsas ideas del yo y de mundo. La sección cuarta o Tratado de la Existencia consta de 3000 versos o grantas, que con la ayuda de múltiples historias en esta parte se revela la verdad sobre la existencia de este mundo y su verdadero sustrato, que es Brahman, Dios. Después viene la quinta sección, llamada Tratado de la Disolución, que consta de 5000 versos. Con su enseñanza se desvanece la ilusoria percepción de este mundo, dejando una ligera huella de ignorancia casi imperceptible. Finalmente, la sexta sección, o Tratado de la Liberación, comprende 14.500 versos. El estudio y comprensión de esta última sección agota completamente nuestra ignorancia y después de liquidar todas nuestras ilusiones y alucinaciones, resplandece por fin la liberación final. Entonces, sin abandonar nuestro cuerpo físico, podemos vivir como si prescindiéramos de él, de sus deseos, pesares, apegos y aversiones, libres, en resumen, del samsara, que es la rueda de nacimientos y muertes. El que consigue esa liberación aquí y ahora queda liberado para siempre del demonio del sentimiento del ego y se hace uno con el infinito. A continuación vamos a leer algunos temas del índice. Eso nos dará un atisbo de los temas que trata. Dijimos que está toda la sabiduría en este libro. La idea de leer los títulos es porque nos va a tentar a buscar el conocimiento que el título nos enuncia. No voy a leer todos porque hay muchas historias, hay muchas parábolas. Solo vamos entonces a elegir algunos títulos. Naturaleza ilusoria de la vida, peligros del ego, identidad del ego y la mente, naturaleza del cuerpo, infortunio de las edades de la vida, el tiempo, la creación del mundo, la naturaleza de Dios o del destino, la aparición del conocimiento, el autoconocimiento, el control de la mente, la compañía de los sabios o satsanga, sobre el origen de la creación, naturaleza de la mente, naturaleza de Dios, Brahman, sobre la disolución cósmica, la aparición del ser autocreado, el mundo real y el mundo reflejado, reflexiones sobre la mente o cuerpo sutil, naturaleza del sueño onírico, pluralidad de mentes y unidad de la conciencia, sobre la vida y la muerte, el origen del mundo creado, sobre las distintas escalas del tiempo, sobre la naturaleza del mundo, dualidad del sujeto y el objeto, naturaleza mental de la creación, nacimiento del jiva y poder de la mente, sobre las diferentes clases de seres, los espacios o niveles de conciencia, inmortalidad del ser, descripción de la mente, diferencia del Atman y el ego, los grados o escalones del conocimiento. Es increíble los temas, los títulos que estamos leyendo de este libro. Seguimos. Poder de la mente, los estados de la mente, la naturaleza del cuerpo, el sentimiento del ego, la naturaleza del yo y distintas formas de egoidad, la naturaleza de Maya, la ilusión, el mundo y la conciencia, otra clasificación de los seres vivos, sobre la paz suprema, sobre la mente y la voluntad, la posesión y el rechazo, semejanza y diferencia de la mente y la conciencia, represión del deseo, los dos tipos de liberación, la religión o culto externo, investigación de la mente, discriminación de la conciencia y la materia,
práctica yógica del Om, la naturaleza del karma o acción, inexistencia de la esclavitud y la liberación, las dos muertes de la mente, sobre la meditación yógica, naturaleza del sabio, la falsa idea de la existencia objetiva, la verdadera naturaleza de moksha o liberación, la verdad es Brahman, Dios, omnipresencia de Brahman, el autoconocimiento o la detención del prana, el comienzo de la creación, el hatha yoga o control del prana sobre la creación del cuerpo, sobre la investigación del ser y el samadhi, las fases de tranquilización de la mente, sobre la energía o shakti, formas de adorar al Señor, naturaleza del ser, la cesación del prana y la mente, sobre el silencio, sobre el pranayama, sobre las enfermedades físicas y psíquicas, sobre la naturaleza del placer y el dolor, la división del que ve, lo visto y la visión, irrealidad del mundo y del ego, irrealidad de la creación, los 7 estados o pasos del yoga, la esencia del yoga vasista, aniquilación del ego, irrealidad de la creación, naturaleza del jiva, sobre el karma, sobre el silencio, sobre la irrealidad del mundo y del ego, sobre la causalidad y la creación, el yoga y la superación de los deseos sensibles, la verdadera adoración, sobre la ecuanimidad, diversidad de objetos soñados, descripción de los mundos creados, y seguimos leyendo títulos de este magnífico libro. Nos quedan algunos más. Es increíble los temas que aborda. Seguimos. Irrealidad del mundo, la disolución cósmica, sobre la Shakti, los distintos seres celestiales, diversas teorías sobre la realidad, la ventaja de la compañía de los sabios, cosmología del universo, descripción de los estados mentales, sobre la naturaleza del karma, sobre el prana, exposición de los acontecimientos futuros, instrucciones para alcanzar el ser, descripción del cielo y el infierno, sobre el control de los sentidos, aniquilación de la ignorancia, descripción de la mente sátvica, meditación del vacío, sobre las acciones del hombre sabio, sobre la conciencia y el conocimiento, sobre la imposibilidad de la creación, síntesis de los medios para obtener el nirvana. Y con esto damos por concluido la lectura de algunos de los títulos del índice de los temas que aborda este magnífico libro llamado Yoga Vasista. Ahora vamos a pasar a leer párrafos del mismo. Este libro, también llamado, como dijimos, el Maharamayana, trata sobre el diálogo, sobre los diálogos que tuvo el sabio Vasista guiando al avatar Rama hacia la iluminación. En la página 686, al final de este libro, dice lo siguiente: hasta los más ignorantes, cuyo corazón permanece esclavizado por intensos y prolongados deseos, pueden superar el estado de dualidad por el estudio de esta escritura que versa sobre la liberación. Jamás se verán involucrados de nuevo en el samsara, que es la rueda de nacimientos y muertes. Los que reciten esta escritura, aun sin entender cabalmente su significado, o la traduzcan o copien meramente en un libro, o se limiten a leerla en cualquier ocasión y reflexionar en ella total o parcialmente, alcanzarán un grado mérito y disfrutarán de la vida en el cielo, y en su tercer nacimiento alcanzarán la liberación sin duda alguna. En la página 466, el sabio Valmiki, que escribió este libro, nos dice: el que medita constantemente en el discurso de Vasista y Rama
se libera sin lugar a dudas, y sean cuales fueren las circunstancias de su vida, alcanza el conocimiento de Brahman. En la página 458 habla sobre los 7 estados o pasos del yoga. Dice lo siguiente: el hombre puede aceptar el mundo o rechazarlo. El primero piensa, ¿qué es todo eso de la liberación? Yo prefiero la vida y el samsara. Al cabo de muchos nacimientos, cuando comprende que la actividad en el mundo es una repetición sin sentido, deja de preferir esta vida y alcanza la liberación. En ese momento piensa, ¿cuál es el significado de esta vida? La abandonaré. Cuando ha llegado a este modo de pensar, se pregunta constantemente, ¿cómo puedo conseguir el desapego y superar el samsara, este ciclo de nacimientos y muertes? Este pensamiento reiterado va generando en él el desapego hacia los objetos del mundo, y la paz y la alegría nacen imperceptiblemente en su corazón. Deja de interesarse por las actividades mercantiles y se dedica a otros actos meritorios. Cuida su conducta, habla con moderación, se expresa con dulzura y nunca miente. Está entrando en el primer estado del yoga. Busca el servicio de los hombres santos y estudia todas las escrituras que caen a su alcance. La superación del samsara se convierte en su única preocupación constante. Ahora es un buscador de la verdad y no un egoísta como los demás. Entonces entra en el segundo estado del yoga, conocido como la investigación o vichara. Busca con impaciencia la compañía de los sabios, versados en las escrituras y en la práctica espiritual. Sabe lo que hay que hacer y lo que hay que evitar. Abandona los actos impuros como la vanidad, la envidia, la codicia y la ilusión en general, y aprende de sus maestros los secretos del yoga. En consecuencia, accede naturalmente al tercer estado yógico, que es la falta de apego hacia las cosas de este mundo. Vive en lugares apartados y procura por todos los medios la tranquilización de la mente. Su adhesión a las escrituras y su correcta conducta le permiten acceder a la verdad. Este desapego puede ser de dos tipos, ordinario o superior. El que cultiva el primer tipo de libertad piensa, no soy el agente, ni el que disfruta la acción, por lo tanto no hago mal a nadie y nadie puede causarme daño a mí. Todo sucede por el karma pasado y por la voluntad de Dios. No soy responsable del dolor ni del placer, de la fortuna ni de las calamidades. Todo esto, tanto las enfermedades como los trastornos psíquicos, se producen de un modo natural. Pensando de este modo, investiga la verdad y deja de sentir apego hacia las cosas de este mundo. Por la práctica diligente de este método yógico, dirigida por hombres sabios, se revela la verdad. Cuando uno comprende la esencia de la verdad que está más allá del samsara, comprende que el individuo no realiza nada en absoluto y el único agente es Dios. Entonces, abandona las vanas palabras sin sentido y permanece en un silencio mental e íntimo. Este es el desapego superior que es la verdadera libertad. Ya ha abandonado toda dependencia superior e inferior, interna y externa, tangible e intangible, consciente e inconsciente. En ese momento brilla como el espacio mismo, sin soporte y sin límites. Esta es la libertad suprema. Entonces disfruta la paz y la alegría, la virtud y la pureza, la sabiduría y el autoconocimiento. El primer paso del yoga se produce casualmente, o así lo parece, pero en realidad solo acaece cuando uno ha llevado una vida pura de acciones generosas. El que accede a él lo valora en grado sumo y lo preserva con celo, esfuerzo y diligencia. De ese modo llega al segundo nivel que hemos descrito, la investigación, y posteriormente, con una práctica entusiasta y diligente, puede acceder al tercer estado, la libertad. Rama interrumpió en ese punto. ¿Cómo es posible para un ignorante nacido de una familia pecadora que no disfruta de la compañía de los sabios superar el samsara, el ciclo de nacimientos y muertes?
Por otro lado, si uno muere en el primero o segundo estado que has descrito, ¿qué sucede con él? Vasista respondió con su amabilidad habitual. Después de muchas existencias, el ignorante despierta casualmente. Hasta entonces debe experimentar el cruel sansara sin sentido. Cuando el desapego brota en su corazón, el sansara se debilita notablemente. Hasta una práctica imperfecta de este yoga debilita y destruye los pecados anteriores. Si uno muere mientras está realizando esta práctica, sube al cielo y luego vuelve a renacer en circunstancias favorables para continuar su práctica. Y de este modo continúa subiendo la escalera del yoga hasta el final. Estos tres estados que hemos descrito antes se identifican con el estado de vigilia, porque en ellos todavía hay división de la conciencia. Pero el que los practica se convierte en una persona admirable, que sirve de inspiración a los ignorantes. El que se dedica a acciones correctas y abandona la conducta maliciosa es un ser admirable. Esta cualidad está en estado de semilla en el primer nivel, crece en el segundo y alcanza su madurez en el tercero. El que muere después de haber llegado a este estado y ha cultivado hasta ese extremo los nobles sentimientos, disfruta los deleites del cielo durante un largo tiempo y posteriormente nace como un yogi. Por la práctica diligente de estos tres primeros pasos del yoga, se destruye la ignorancia y la luz de la sabiduría ilumina nuestro corazón. En el cuarto estado del yoga, el yogi capta el uno en todas las cosas con una mente libre de la división sujeto-objetiva. La división ha cesado y la unidad es firme y consistente, por lo que el mundo aparece como si fuera un sueño. En el quinto estado, solo queda la realidad indivisa y suele compararse por ello con el sueño profundo. El que alcanza este estado siempre está ensimismado, aunque se ocupe de trabajos externos. Después de este estado alcanza un sexto nivel, que es el que se conoce como turiya. En este nivel comprende que no es real ni irreal, que no hay ego ni ausencia de ego. Comprende que está más allá de la unidad y la dualidad y todas sus dudas desaparecen. Vive como una lámpara pintada en un cuadro, vacío por dentro y por fuera, como un recipiente vacío en el espacio, pero al mismo tiempo lleno dentro y fuera como una jarra sumergida en el mar. Los que alcanzan el séptimo estado son seres liberados sin cuerpo. Su estado no puede describirse con palabras, aunque ha sido descrito en muchas ocasiones. El que recorre estos 7 estados no sufre dolor alguno, pero en el bosque hay un terrible elefante que no cesa de causar estragos. El hombre solo puede alcanzar el éxito después de eliminar a este perverso elefante. Este elefante es el deseo, que merodea por el bosque del cuerpo y se siente enloquecido por la sensualidad. No descansa ni un momento a causa de las tendencias mentales o vasanas. Este temible elefante destroza todas las cosas de este mundo y se conoce por múltiples nombres: deseo, vasana, mente, pensamiento, sentimiento, apego, etc. Debe ser abatido con la lanza del coraje y la determinación, nacida de la profunda comprensión de la unidad. El deseo se manifiesta mientras uno cree en la existencia objetiva. Esto es precisamente el samsara, el sentimiento de que los objetos existen y son algo. Su cesación es la liberación o moksha. Esta es la esencia del jnana o sabiduría. El reconocimiento de los objetos da lugar al deseo de poseerlos o de evitarlos. El no reconocimiento de los objetos pone fin al deseo, y cuando el deseo concluye, el jiva abandona su autolimitación. Por tanto, un gran hombre debe abandonar todos los pensamientos sobre lo que ha experienciado y sobre lo que va a experienciar en el futuro. Proclamo con todas mis fuerzas que el mejor estado es el estado libre de pensamientos, carente de conceptos o ideas. Este estado es infinitamente superior al dominio del mundo. Es el estado de no pensamiento, que se conoce como yoga. Permanece siempre en este estado, actuando o sin actuar.
Mientras los pensamientos de yo y mío persistan, el sufrimiento no puede cesar. Cuando tales pensamientos han cesado, el sufrimiento se desvanece como una gota de rocío bajo el sol. Después de saber esto, puedes hacer lo que te plazca. Después de expresar de este modo la quintesencia de la sabiduría, Vasista guardó silencio y el príncipe Rama quedó literalmente aplastado por la gran energía cósmica y permaneció sumido en un océano de felicidad durante largo rato. Acabamos de leer los 7 pasos del yoga, del libro El Yoga Vasista. Vamos a pasar ahora a un tema musical sobre Rama y luego seguimos en el programa Sai Baba Rosario compartiendo párrafos del libro El Yoga Vasista, también llamado el Maha Ramayana. Ram Ram Sai Rama, Ram Ram Sai Rama, Parti Purisha Sai Ram, Parti Purisha Sai Ram. Ram Ram Sai Rama, Ram Ram Sai Rama, Madhura Manohar Sundar Naam, Shyamal Komal Nayan Abhiram, Ravikul Mandal Rajan Ram, Param Pavana Mangalana, Param Pavana Mangalana, Ram Ram Sai Rama. Seguimos en el programa Sai Baba Rosario. Estamos compartiendo párrafos en el programa del día de hoy del libro Yoga Vasista, también conocido como el Maha Ramayana. Es el libro de cabecera de los yogis que van al Himalaya a meditar. Es uno de los libros espirituales sagrados que deberíamos leer. Tiene muchísima sabiduría. Es un libro muy grande, tiene 700 páginas. Y en el programa del día de hoy estamos haciendo una breve introducción, leyendo algunos párrafos seleccionados del mismo. Recuerden que nos lo pueden pedir a este libro, se lo mandamos por mail en archivo adjunto. Ingresen en nuestra página web saibabarosario.com.ar. Ahí están los formularios de contacto, nos mandan un mail y nosotros le devolvemos el mail con este libro del programa del día de hoy. En la página 22 del mismo dice lo siguiente: en el cielo, tanto el más noble como el más humilde de los mortales reciben la justa recompensa de sus actos, y cuando han disfrutado totalmente la compensación de lo que han hecho en vida, regresan de nuevo al mundo para seguir recorriendo el interminable samsara. Samsara es la rueda de sucesión de nacimientos y muertes. El cielo es la esfera de justicia. Se le pregunta al sabio Valmiki: ¿cuál es el mejor camino para escapar del círculo del nacimiento y la muerte que se conoce por samsara? Valmiki le contó la famosa conversación entre Rama y Vasista, pero antes tuvo mucho cuidado en advertirle: el que piensa que está esclavizado y debe liberarse de este samsara es el único realmente capacitado para comprender esta enseñanza, porque no es un completo ignorante ni está plenamente iluminado. El que medite profunda y sinceramente sobre los medios de liberación propuestos en esta escritura en forma de amenas y oportunas narraciones, se liberará con toda certeza del cruel destino que encadena a los seres vivos al despiadado ciclo del samsara. Esto lo estaba diciendo el sabio Valmiki, quien fue quien escribió el Yoga Vasista, antes de empezar a contar las conversaciones entre el sabio Vasista y el avatar Rama.
En la página 54 se advierte sobre el sentido de las parábolas e ilustraciones. Hay muchísimas en este libro. Dice lo siguiente: debes advertir, Rama, que una verdad que no ha sido experienciada personalmente solo puede captarse con la ayuda de ejemplos ilustrativos. En la presente escritura, tales ejemplos abundan únicamente con este propósito. No deben ser tomados al pie de la letra y su significado no debe ser considerado más que con una intención ilustrativa. Cuando esta escritura es comprendida y realizada en profundidad, el mundo parece una especie de sueño. Ese es el propósito y el fin de nuestras parábolas ilustrativas. No debemos permitir que se malinterpreten los ejemplos que se dan en esta escritura para facilitar su comprensión. Las parábolas solo tienen el propósito de preparar al oyente para que llegue por sí mismo a la verdad. La comprensión profunda o realización de la verdad es tan esencial que cualquier método razonable está justificado. Incluso este tipo de parábolas que parecen ficticias y de escasa importancia. Sus imágenes solo son parcialmente aplicables a la verdad que anuncian y deben ser captadas únicamente en esos términos y no en un sentido literal. El estudio y comprensión de las escrituras, con la ayuda de estos ejemplos ilustrativos dados por un maestro cualificado, solo es necesario hasta que uno mismo realiza la verdad. Qué importante lo que dice este libro sobre el sentido de las parábolas y las ilustraciones, tan abundantes en todos los que son los escritos sagrados de la filosofía oriental. En la página 46 dice el sabio basista al avatar Rama: lo que la gente llama destino o poder divino solo es el fruto de nuestro propio esfuerzo. También se habla en general de destino para explicar el fruto natural de todos los actos. La gente considera también un acto del destino el hecho de que el tallo crezca de la semilla, pero yo creo que ese destino no es más que la consecuencia inevitable de nuestros actos. En la mente humana hay innumerables vasanas o tendencias latentes que dan lugar a palabras, pensamientos y acciones de forma irrevocable. El karma o acción tiene resultados inevitables y en ese sentido se puede hablar del fatal destino. Pero nuestras acciones siempre están en nuestras manos y por tanto sus fatales consecuencias dependen de nosotros mismos. Ese es el curso natural de la acción. La acción no es otra cosa que el resultado de las tendencias latentes que configuran la mente humana, pues el hombre no es distinto de su mente. No podemos determinar claramente si conceptos como mente, tendencias latentes, acción o destino son reales o irreales. Y los hombres sabios solo las emplean simbólicamente como figuras del discurso, es decir, utilizan estas palabras sin contenido sustancial alguno. El avatar Rama preguntó: Señor, si las tendencias latentes, los vasanas, que proceden de pasados nacimientos me obligan a actuar en el presente, ¿dónde está mi libertad de elegir? El sabio basista respondió con dulzura: hay dos tipos de tendencias latentes procedentes de vidas pasadas, las puras y las impuras. Las puras solo conducen hacia la liberación, mientras que las impuras causan trastornos y problemas. Pero tú eres conciencia y no materia inerte, y por ello eres libre para elegir las tendencias puras y despreciar las impuras. Las tendencias impuras deben ser abandonadas gradualmente y la mente se alejará de ellas poco a poco para evitar sus nefastas consecuencias. Estimulando las buenas tendencias por su repetición constante, conseguimos fortalecerlas y así debilitar a las impuras al no practicarlas. De este modo quedamos absorbidos por las tendencias puras y las buenas acciones. Pero cuando hayas superado las tendencias impuras, debes prescindir también de las puras. Solo entonces experimentarás la suprema verdad con la inteligencia que emana de estas últimas. Sobre el poder de la mente, en página 163, dice: Ahora has hablado bien, honrado sabio, verdaderamente el cuerpo solo es mente.
Como el alfarero fabrica sus vasijas, la mente crea el cuerpo con su mero pensamiento. Luego crea nuevos cuerpos y lleva a la destrucción a los que existen, y todo esto lo hace con su mera voluntad. De este modo produce la ilusión de un cuerpo en ella misma, pero el hombre ignorante, dotado de una visión física grosera, ve el cuerpo físico como algo diferente e independiente de la mente. Los tres mundos de la vigilia, el sueño onírico y el sueño profundo, no son otra cosa que la expresión de las facultades de la mente que no puede considerarse real ni irreal. La mente, condicionada por la percepción de la diversidad objetiva, sólo ve esta diversidad objetiva. La mente misma se ve involucrada en esta ilusión objetiva, manteniendo incontables ideas sobre ella misma, como ser feliz o desgraciado, estar sano o enfermo, cuerdo o loco. Cuando se comprende que todo esto solo es una falsa creación de la mente, la paz suprema brota en nuestra conciencia. En este momento la mente solo piensa: yo soy el que soy. La mente es como un vasto océano lleno de incontables criaturas, en cuya superficie suben y bajan olas de diferentes tamaños. La pequeña ola piensa que es pequeña, la grande piensa que es grande. La que es deshecha por el viento piensa que ha sido destruida. Una piensa que es caliente y otra que es fría, pero todas las olas no son más que agua del océano. Lo cierto es que no hay ninguna ola, solo el océano existe. Pero también es verdad que hay olas, aunque no son algo independiente del océano. Del mismo modo, lo único que existe es el absoluto Brahman, Dios, puesto que es omnipotente. La expresión natural de su poder infinito se manifiesta como la infinita diversidad del universo. La diversidad no tiene existencia real excepto en nuestra propia imaginación. Establecido en la verdad, debes pensar: todo esto es el Brahman absoluto, Dios absoluto. Arroja fuera de ti el resto de las ideas, no sirven para nada. Como las olas no son diferentes del océano, las cosas no son distintas de Dios. Vasista dice en la página 254: Oh Rama, el ciclo de la muerte y la reencarnación es una rueda que sólo deja de girar con el dominio de la mente. En página 252 dice: Te he contado la benéfica historia de Pralada, que fue capaz de desarraigar las impurezas de su propio corazón. Los que mediten en esta narración, aunque sean malvados y pecadores, pronto alcanzarán un elevado estado de conciencia. Una simple reflexión sobre esta narración es suficiente para destruir todas las culpas, y si la investigación es de naturaleza yógica, conducirá sin duda a la suprema liberación. El pecado solo es la ignorancia y se destruye con la investigación. Página 321. Todos los objetos tienen un comienzo y un fin, son limitados y perecederos. Lo que ahora ves como una hermosa mujer, adornada con perlas y valiosas joyas, solo es la creación de tu propia ilusión, una ola que surge en el océano de tu lujuria. Y esa ilusión es la que ve formas atractivas y seductoras en la que solo es un trozo de carne, piel y grasa, que resulta extrañamente encantador. A causa de tal ilusión, sus senos se describen como 2 garras de oro, sus labios como una fuente de néctar y cosas por el estilo. En página 327, Vasista dice: Te repito todas estas cosas tantas veces, Rama, para lograr tu despertar espiritual. La realización del ser no sucede sin una repetición de este tipo. Esta ignorancia conocida como avidya también se ha hecho tan densa e irrevocable por su repetida experimentación por los sentidos durante cientos de reencarnaciones pasadas, en el interior y en el exterior del cuerpo. En cambio, el autoconocimiento no está al alcance de los sentidos, y sólo surge cuando los sentidos y la mente, que es un sexto sentido, han cesado por completo. Todo lo que este mundo mágico es
y lo que parece ser no es más que Brahman, o la conciencia absoluta, o Dios, y nada más que eso. La conciencia es Brahman, el mundo es Brahman, todos los elementos son Brahman, yo soy Brahman, mis enemigos son Brahman, mis amigos y parientes también son Brahman. El término Brahman, los occidentales cristianos, podemos tomarlo como Dios. Recordemos que el nombre y la forma depende de la cultura y la creencia de cada uno. Este libro, cuando habla de Brahman o conciencia, habla de Dios. En página 339 dice lo siguiente: para destruir a los demonios, el señor Vishnu nació una y otra vez como Rama, y en este ciclo ha nacido por 11ª vez con esa forma, y luego se reencarnará como Krishna por 16ª ocasión. Continuando en página 380 con el siguiente párrafo. El libro Yoga Vasista dice algo que realmente me llamó mucho la atención. Este universo aparece en el océano de la conciencia cósmica, en donde habitan 14 especies de seres. Ha sido gobernado por Yama, Kandra, Surya y otras deidades que han establecido las normas de conductas adecuadas. Cuando, sin hacer caso de estas normas, el pueblo se hunde en el vicio, Yama, el dios de la muerte, entra en meditación durante algunos años, lo que provoca un crecimiento exagerado de la población. Las deidades, preocupadas por esta explosión demográfica, recurren a diversos medios para contenerla. Todo esto ha sucedido muchas veces en la historia del mundo. El actual gobernante del mundo es Vaivasvata, que también tendrá que dedicarse a la meditación por algún tiempo. Cuando la población crezca desmesuradamente, las deidades llamarán en su ayuda al señor Vishnu, que se encarnará en Krishna con su alter ego llamado Arjuna. Su hermano mayor será Yudhishthira, el hijo de Dharma, la encarnación de la corrección y la justicia. Su primo, Duryodhana, luchará en duelo con Bhima, hermano de Arjuna. En esta guerra morirán 18 divisiones de hombres armados, con lo que el señor Vishnu reducirá la carga de esta tierra. Está hablando el Yoga Vasista de lo que sucederá después en la batalla de Kurukshetra, relatado en el Bhagavad Gita. En esa batalla tan grande entre los Pandavas y Kauravas, donde fallecieron miles y millones de seres humanos, está relatada, como dijimos, en el texto el Bhagavad Gita. En página 397 del libro El Yoga Vasista se dice lo siguiente: cuando el prana o energía vital está a punto de abandonar el cuerpo, ya entra en contacto con los elementos con los que va a formar el próximo cuerpo. Esos elementos proceden de la cristalización de las vasanas o tendencias pasadas del jiva, y esa es la razón por la que el jiva se agarra a esos elementos desesperadamente. Cuando el prana abandona el cuerpo, se lleva con él todas las experiencias pasadas y los deseos insatisfechos del jiva. La mente no puede alcanzar un estado no mental o carente de movimientos, hasta que esos vasanas no son totalmente destruidos. La mente no se desapega de la fuerza vital hasta que no se conoce a sí misma, es decir, hasta que no consigue el autoconocimiento. Cuando lo obtiene, las vasanas o tendencias pasadas son destruidas y la mente también. En ese momento el prana deja de moverse y se hunde en la paz suprema. Por medio de este autoconocimiento comprendemos profundamente la irrealidad de los conceptos sobre la objetividad del mundo. Esto suprime totalmente las vasanas y el nudo que une la mente y el prana o fuerza vital. Las vasanas forman la mente. Dijimos que las vasanas son las tendencias pasadas latentes que tenemos. La mente solo es una colección o agregado de vasanas. Su desaparición es el estado supremo. El conocimiento
es el conocimiento de lo real. La investigación es el conocimiento. Vamos a concluir leyendo algo del pranayama. Quisiéramos seguir leyendo párrafos de este hermosísimo libro, el Yoga Vasista, pero el tiempo no nos da para más, así que vamos a leer entonces algo del pranayama. Dice en la página 308, para conseguir la tranquilización de la mente, los yogis practican pranayama, meditación y otros métodos adecuados. Los grandes yogis consideran el pranayama como el método supremo para conseguir la tranquilización y la paz mental. En página 463 se dice: debes permanecer en paz interior, con la mente bajo control, habiendo abandonado las acciones egoístas y los placeres que surgen en contacto con los objetos sensibles. Para ello, puedes sentarte en un lugar cómodo, en postura confortable y equilibrada, contener la actividad de la mente y de los sentidos y repetir Om hasta que la mente se hunda en la paz perfecta. Después, practica el pranayama que purifica la mente. Aparta suave y progresivamente a los sentidos del contacto con los objetos externos. Y para culminar en la página 407, ya el libro entra de lleno en la técnica del pranayama, y vamos a leer un poquito de lo que dice. En lo más profundo del cuerpo hay un nadi, llamada antravestika, de la que surgen o confluyen otras 100 nadis. Los nadis son conductos energéticos que existen en el cuerpo. Dice el libro, existe en todos los seres, hombres, pájaros, mamíferos, gusanos, peces, permanece enrollada en la fuente vital de todos los seres. Está en contacto con todos los conductos del cuerpo, desde la cintura a la coronilla. En el interior de esa nadi habita el poder supremo que se conoce como Kundalini, precisamente por estar aparentada enroscado sobre sí mismo. Es el poder supremo de todos los seres y el que pone en movimiento a todos los demás. Cuando el prana, o fuerza vital, que está en el corazón, alcanza la sede de la Kundalini, surge en nuestro interior la conciencia de los elementos naturales, y cuando la Kundalini se abre y se pone en movimiento, surge la conciencia en el interior del cuerpo. Esto que estamos leyendo es página 408 del libro El Yoga Vasista. Invitamos a todos aquellos que quieran interiorizarse más en este libro, en este contenido, en esta sabiduría, a que cada uno a su tiempo y modo vaya leyendo, reflexionando y sintiendo todo lo que dice este sagrado libro milenario. Recordemos que se lo podemos mandar por email. Entren a nuestra página web www.saibabarosario.com.ar, vayan a nuestros contactos, nos envían un mail y nosotros le devolveremos el mail con el libro en archivo adjunto. El programa del día de hoy está llegando a su fin, se nos ha acabado el tiempo, donde hicimos una breve introducción sobre el libro El Yoga Vasista. Dios mediante nos vamos a reencontrar radialmente el próximo jueves. Les deseamos a todos una muy buena vida, que sean muy felices y muy pero muy buenas noches para todos. Sairan.